Hola, sean bienvenidos una vez más a Relatos de Terror, el lugar donde podrán contarnos sus historias paranormales. Si quieren que sean publicadas en este canal, el correo lo podrán encontrar en la descripción de este video. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros siguientes videos. Comencemos. La morgue. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico obvio, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó, tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño, está comprobado que después de la muerte, un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios, es algo normal, a lo que mi compañero dijo. Pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar. Cuando se sienta de un solo movimiento, estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente. Me alejé, me espantó, ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo, pero habló. Él dijo: Marta. Mi compañero entró en ese justo momento y me dijo: hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento. Yo no lo podía creer, le dije: está vivo. Mi compañero me miró y dijo: no, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde, ahí sentí cómo se me heló la sangre. ¿Cómo es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo: cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo. ¿Ya lo viste tú? Yo seguía sorprendido. Él me dijo: hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía: tú vas a morir. Acto seguido el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos, pero ella maldijo este hospital, dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio, no sabía qué pensar, dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha, me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Me dijo: ¿mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y me caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció que lo que pasaba en esa morgue no era normal. Nunca más quise volver a ese lugar. Los duendes.
Todo transcurría normal, hasta que cierta noche noté cómo surgía un ruido de pequeños pasos en la sala de mi casa, a lo cual no le di importancia. Todo el tiempo desde los 12 he sentido presencias invisibles y también las he visto. Esa noche me disponía a seguir durmiendo, aunque aquellos pasos se seguían escuchando y hacía difícil el hecho de descansar. Así transcurrió la noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté, todo parecía normal. Estaba algo cansado por el evento nocturno, pero todo estaba en orden. Fue hasta que entré a la cocina. Había una bolsa de harina regada por todo el suelo y sobre la misma unas pequeñas pisadas, pero las mismas solo mostraban un pequeño pie con 3 dedos. Me sorprendió un poco, pero igual me dispuse a recoger tal desorden. Unos días después ocurrió algo similar, pero esta vez parecían varios animales caminando en la habitación. Al igual que veces anteriores, no le di importancia y de la nada dejaron de escucharse aquellos ruidos. A veces llegaba a la casa después de un largo día de trabajo y encontraba cosas en el piso, la televisión encendida. Para ese momento ya estaba convencido que algo fuera de lo normal habitaba mi casa. En un comienzo no le di importancia, puesto que lo que ocurría no dañaba a nadie. A medida que los días pasaban, esto se fue intensificando y volviendo más agresivo, al punto que me sentía cansado todo el tiempo por la falta de sueño, ya que en las noches me agarraban los pies y me quitaban las cobijas. Todo empeoró hace un par de meses, cuando llegué a casa y sobre mi cama encontré al gato del vecino sin vida, pero estaba destrozado y ensangrentado. Aquella escena fue impactante. A su alrededor había signos y pisadas hechas con sangre. No dudé ni un segundo en llamar al vecino y mostrarle tal cosa. Él por su parte se impactó mucho más que yo, hasta creímos que de una secta se trataba. Recogimos ese desastre y el vecino enterró al gato. Ya desde ese punto dejé de ver a aquellas criaturas como pacíficas y comencé a creer que al contrario eran muy peligrosas. Los siguientes días estuve investigando de qué se podía tratar y por qué hacían lo que hacían. Ya con mis conocimientos deduje que no era ningún fantasma ni las cosas más comunes. Es entonces que llegué a la conclusión que se trataba de duendes y que eran varios por los ruidos que escuchaba. Seguí investigando cómo deshacerme de ellos y para ser honesto no conseguí nada. No sabía cómo habían llegado ni qué querían, pero allí estaban y cada vez se intensificaban más sus acciones. Cierta noche mientras dormía, sentí como varias pequeñas manos y peludas con uñas largas me sujetaron de los pies y forcejearon hasta sacarme de la cama y tirarme al piso, para luego arrastrarme hasta la sala. Eso más que asustarme, me hizo molestar a tal punto que me levanté y les dije en voz alta: si son tan fuertes y aterradores, ¿por qué no se dejan ver? De inmediato se iluminaron 3 puntos en la habitación, que al desaparecer tal iluminación, pude observar 3 figuras de quizás menos de 1 metro, aterradoras y con caras siniestras y malévolas. Esas cosas me miraban y se reían. Fue desde ese momento que los escuché y los vi por todos lados y a cualquier hora. En cierto punto empecé a sentir algo de miedo, porque parecían acecharme y estar esperando algo para atacarme. En varias ocasiones pasaron cosas fuera de lo normal. Una noche mientras dormía, me despertó un movimiento en la cama. Me levanté y vi que había gusanos por todos lados en mi habitación, hasta en el techo y paredes. Fue una de las cosas más asquerosas que tuve que vivir. En otra ocasión había unas aves negras en la ventana y piso, ruidos y movimientos. Todo era tan agotador que busqué ayuda desesperadamente. Nadie sabía qué hacer y nadie me decía cómo sacarlos de mi casa. Los días pasaban,
Yo enfermaba y me sentía agotado. Un día en mi trabajo atendí a una anciana muy amable, y fui muy amable con ella también. Antes de irse me tomó de mi mano para agradecerme, me miró a los ojos y me dijo: lo que sucede en tu casa te lo provocó alguien. Me sorprendí, pero en medio de todo le pregunté: ¿quién me ha hecho tal cosa? Ella contestó: fueron sacados de su mundo, a través de una dimensión dibujada en algún sitio, y quien te hizo eso tiene mucha maldad en su interior. ¿Cómo puedo sacarlos de mi casa? Y ella me respondió: solo tú eres dueño de tu casa y de tu vida. Se despidió y se marchó. En la tarde, cuando llegué, investigué un poco en internet, y en efecto los duendes podían cruzar portales, usando dibujos de su mundo plasmados en la pared. Fue como si todo tuviera sentido para mí. Unos días antes de que todo eso comenzara, habíamos estado en una pequeña reunión de amigos en casa de un muchacho que yo solo conocía un poco. A medida que los tragos hicieron efecto, le bromeábamos y en un punto se molestó mucho conmigo, al punto de echarnos de su casa. Es así que también recordé que en una de las paredes de la sala había dibujado un mural de un paisaje en el cual habían duendes y sus casas, aunque los duendes del dibujo eran muy tiernos y amigables, mientras que los de mi casa eran todo lo contrario. No dudé ni un segundo que fue él quien dejó entrar esas cosas en mi casa. También recordé que ese chico siempre tenía un aspecto oscuro y algo tenebroso, lo cual confirmó todo. A todo esto, ya sabía de dónde habían venido, pero no sabía cómo sacarlos de mi casa, y los daños seguían ocurriendo. Estuve investigando e indagando por varios días, hasta que un amigo ya mayor me contó una historia similar a la mía que le había sucedido a su hermana cuando eran apenas unos adolescentes, y lo que tuvo que hacer fue enfrentarse a ellos y decirles que esa era su casa y que no eran bienvenidos en ella. Así ella se deshizo de aquellas cosas que la persiguieron por tanto tiempo. Fue ahí cuando recordé lo que dijo la anciana: solo tú eres dueño de tu casa y de tu vida. Aunque las historias parecían tratar de lo mismo, eran muy opuestas, ya que lo que había en mi casa solo quería hacer daño, pero nada perdía con intentarlo. Es así que ese día planeé hacerlo, y cuando llegué a mi casa, como en otras ocasiones, había cosas por el piso y daños por todos lados. Por alguna extraña razón los escuchaba caminar y susurrar, pero de nuevo eran invisibles. Después de intentar ubicarlos por un rato, me dispuse a decirles lo que quería, tal y como me había contado aquel señor en su relato. Es por ello que comencé así: no tengo nada en contra de ustedes, pero no quiero saber nada de duendes, no son bienvenidos en mi casa, quiero que se vayan desde ahora y para siempre, y si planean regresar, que se queden atrapados en la casa de quien los ha convocado. Terminando de decir estas palabras, y de inmediato se escucharon gritos y voces, pero voces como si de una voz salieran varias. Un fuerte viento se levantó alrededor, y pequeñas sombras corrían desesperadas. Después de unos 30 segundos, solo se escuchó una voz que decía: volveré. Luego todo quedó en completa calma. Ordené todo y al día siguiente había descansado muy bien. Ya unos días después me sentía como nuevo. Parecía mentira, pero tales criaturas me quitaban mi energía y se alimentaban de ella. Según leí en internet, esas cosas te debilitan tanto hasta el punto de no querer levantarte, y por último acaban con tu vida. Nunca entendí los motivos de aquella persona para hacerme algo tan aberrante, pero me queda la experiencia de haber combatido con duendes y lo malo que estos pueden llegar a ser. Coméntanos qué te parecieron estos relatos, y si te gustó el video, no olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte para que sigas disfrutando
cada uno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.